La ansiedad es un trastorno inventado por el DSM-5, para ser exactos, por el DSM-3, pero como ahora estamos en este momento, pues por el DSM-5, que es un instrumento de poder corporativo, claro, al servicio de la industria farmacéutica, con la complicidad de los profesionales de la salud mental. Yo soy médico psiquiatra, como sabéis, y a mí me encanta hablar mal de la industria farmacéutica. La conozco bien como médico psiquiatra, he tenido hasta hace como 20 años que decidí que nunca más tuve contacto con la industria farmacéutica, la conozco bien y, bueno, conozco sus métodos y sé muy bien cómo lo hacen. Pero ellos no podrían haber hecho nada sin la cooperación necesaria. En el Código Penal se llama así, los cooperadores necesarios somos nosotros. Somos primero los médicos, los psiquiatras, y luego, y esto os advierto, por si queréis marcharos, luego también los psicólogos. Los psicólogos, las universidades, las facultades de psicología, las facultades de medicina, naturalmente, sí, también somos cómplices, ¿no? Que psiquiatriza el malestar haciéndolo individual cuando estar mal es un problema colectivo. He tenido un par de dudas. Si hablaba de ansiedad otra vez en términos de oficiales, académicos, de avances en el tratamiento de la ansiedad, y hablaba entonces o bien de los nuevos fármacos o de las nuevas alternativas terapéuticas o de las nuevas técnicas psicoterapéuticas para tratar la ansiedad, o venía en plan terrorista a contaros que lo de la ansiedad como trastorno es un engaño y que lo primero que tendríamos que hacer en este momento es reconocer que tratar la ansiedad como un trastorno es un engaño, es una falacia, es una trampa y hace mucho daño o puede hacer mucho daño a nuestros pacientes. Nadie, decía La Rochefoucauld, nadie se vuelve loco sin un motivo. Esto es, las personas que están nerviosas, las personas diagnosticadas de trastorno de ansiedad en cualquiera de ese mare magnum catastrófico que nos dio el DSM-3. Siempre hago referencia, me gusta mucho Mario Vargas Llosa, y en una de sus novelas, Conversaciones en la Catedral, hay una frase de Mario que repito permanentemente, ¿no? Cuando le pregunta a otro de los personajes de la novela: ¿y cuándo se jodió el Perú, Zabalita? ¿Cuándo se jodió la psiquiatría? En 1980. Hay una fecha concreta, 1980. Yo entonces ya era especialista en psiquiatría, psiquiatra, era psicoterapeuta y lo viví de cerca. 1980, que es exactamente la edición de la publicación de la tercera edición del DSM. Ahí se arruina la psiquiatría que yo había entendido como psiquiatría y que sigo entendiendo como psiquiatría, y comienza este periplo lamentable de destrucción masiva de no solo de la psiquiatría, sino también de la psicología, de la psicoterapia y de la mente humana, que es el DSM, a estas alturas el DSM-5 ya TR, ¿no? Texto revisado. Nadie está ansioso si no tiene un motivo. Nadie. ¿Y cuál es el motivo fundamental de la ansiedad? El miedo. Los trastornos de ansiedad fundamentalmente son un ejemplo precioso que voy a intentar convenceros a lo largo de si no convenceros, no voy a convenceros de nada, pero al menos plantearos la posibilidad de reflexionar. La ansiedad es un ejemplo muy claro de la psiquiatrización del miedo, de la psiquiatrización de las emociones, que es, por cierto, lo que el DSM al servicio de la industria farmacéutica lleva haciendo exactamente los últimos 44 años, desde 1980. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar para que, bueno, todavía, y no me voy a molestar, lo voy a entender perfectamente, todavía tenéis oportunidad de huir y de disfrutar de lo que queda de tarde de otoño madrileño? Pues la ansiedad es un síntoma. La ansiedad es un síntoma, no es un trastorno. La ansiedad es como la fiebre. Cualquier día nos encontraremos con que el DSM-6, el DSM-7 hablará de trastorno por fiebre o trastorno por tos, o algo parecido, ¿sabes? Ya está en ello, ya hay trastorno por dolor. La psiquiatrización de los síntomas, la trastornificación del síntoma, ¿no? La ansiedad es un síntoma, no puede ser de ninguna manera un trastorno, y mucho menos una enfermedad, y muchísimo menos todavía una enfermedad del cerebro. Que en la ansiedad se modifica la dopamina, el ácido gabérgico, el ácido glutámico, naturalmente que sí, claro que sí, como tantas y tantas otras funciones del organismo, pero eso de ninguna manera es la causa, sino una más de las víctimas de la historia biográfica de nuestro paciente o de nosotros mismos. Yo acabo de confesar antes de empezar que estaba ansioso, ya se me va pasando, una vez que supero los primeros 5 minutos ya dejo de estar ansioso, ¿no? Pero
es absolutamente anormal. Probablemente durante 5 o 10 minutos, desde -10, 6-10, hasta 6 y 5, en esos 15 minutos, si alguien, esa es la gran trampa, si en ese momento alguien me hace una resonancia funcional, si me toma medidas de la dopamina, del ácido agabérgico, de los iones de cloro, si me hace medidas cerebrales de cualquier cosa, rompo el aparato. O sea, doy positivo absolutamente en todo, absolutamente en todo. La ansiedad mía es muy anterior. Las modificaciones en los neuroreceptores es simplemente una secuela. No es en absoluto la causa de esa ansiedad. Sí, me parece que este es el arranque de lo que quiero señalaros, ¿no? Y si vamos a desmontar la ansiedad, vamos sobre todo a desmontar la individualidad de la ansiedad, ¿de acuerdo? Y las hipótesis monoaminérgicas de la ansiedad, ¿no? Como dice una psicóloga, Johanna es psicóloga, como dice una psicóloga que conozco, muy admirada por mí, Johanna Moncrief, lo psicológico es político. Y vamos a intentar comentarlo, ¿no? Bueno, ¿y esto de dónde sale? Pues esto sale de alguien que pertenece a la Sociedad Americana de Psiquiatría, ¿no? A la APA. Esto es a esta institución que fabrica, que se inventa, que lleva años inventándose los DSM y que ha reseteado la mentalidad de 2 generaciones ya de psiquiatras y de psicólogos para llegar a donde hemos llegado. Este es uno de los carnés que nos mandaban diplomas, hay mucha... ellos hacen mucho proselitismo, están muy encantados de ser y nos mandaban cosas de estas, y este pues es del 2015, me parece, cuando hice la foto, y ya en el 2015 yo llevaba 19 años, ¿no?, de membresía. Me di de baja hace 2 o 3 años, definitivamente, decidí que yo ya no quería, que podía hablar mal de la APA con tranquilidad, lo llevo haciendo hace más tiempo, pero decidí que ya no tenía sentido seguir hablando mal de la APA y además pagarles $280 anuales, ¿no?, de cuota. Así que me di de baja hace un par de años, pero bueno, lo que voy a contaros en relación con el DSM, con el DSM-5 y con la psiquiatrización pues lo hago más o menos de primera mano, es decir, que puedo tener información de cómo han sido estas cosas, ¿no? La ansiedad es un síntoma, manifestación subjetiva de una enfermedad o alteración en el estado de salud percibida exclusivamente por el paciente. Síntoma es la tristeza. La psiquiatrización de la tristeza en gran medida se llama duelo complicado, se llama trastorno depresivo. Es decir, esto es otra vez la invención, ¿no?, la famosa invención de trastornos mentales. La ansiedad, la tristeza, el dolor, la fatiga son síntomas. Yo me lo tengo que creer. Y para los médicos que trabajan, por ejemplo, en peritaciones de incapacidades, pues es un verdadero problema, porque tienes que creerte algo que te cuenta el dolor. ¿Nunca habéis simulado un dolor? Habéis dicho, uy, cómo me duele, no sé qué, para obtener alguna forma de beneficio, para eludir algo. Pues si no lo habéis hecho, lo haréis. Es decir, eso no, y nadie os lo puede discutir. Alguien puede decir, qué casualidad que siempre te duele la cabeza cuando vamos a ver a mi madre. Chico, es casualidad, ¿qué quieres que te diga? Pero va a ser difícil que lo objetivéis. Mientras que los signos son ya manifestaciones objetivas. Los signos es lo que podemos ver, lo que podemos objetivar, lo que podemos medir, ¿no? Los síntomas no se pueden medir, la ansiedad se mide mal, todas las pruebas que hay para medir la ansiedad son pruebas finalmente deficitarias y muchas veces en la clínica inútiles. El paciente viene a la consulta y dice, tengo ansiedad, porque ahora ya todo el mundo dice, tengo ansiedad. Esto, antes nos poníamos nerviosos, ahora el paciente viene, tengo ansiedad. Bueno, muy bien, tengo ansiedad, pues vamos a pasarte unas pruebas, le pasas 27 pruebas, sin exagerar, o 3, las que queráis, les pasas una serie de pruebas, de test para medir la ansiedad y finalmente le decís, tienes una puntuación alta en ansiedad. Y el paciente se te queda mirando diciendo, ¿y para esto has hecho una carrera? Es decir, te estoy diciendo que tengo ansiedad, que todo el mundo sabe ya lo que es eso, ¿no? Y todavía perdemos el tiempo haciéndome pruebas. Pregúntame por mi madre, a lo mejor, pregúntame por mi historia, pregúntame por mi hipoteca, pregúntame por el trabajo, pregúntame por mi novio, ¿no? Pregúntame por otras cosas, pero no me hagas una prueba para medir la ansiedad en la clínica, no estamos haciendo un ensayo clínico. En la que cuando te estoy diciendo que estoy ansioso, vamos a avanzar, ¿vale? Porque estos test también me los puedo hacer yo. Y tampoco tienen, en todo caso, demasiado valor, como muy bien sabéis, ¿no? Signos son fiebre, taquicardia, hipertensión. La ansiedad, no. La ansiedad
es un síntoma percibido exclusivamente por el paciente, que tiene manifestaciones biológicas, manifestaciones corporales en forma de enfermedad, naturalmente, ya sí de enfermedad, porque la alteración permanente, ¿no?, de ese estado produce una situación de estrés crónico que el organismo, vía cortisol, citoquinas, inflamación, puede acabar alterando prácticamente cualquier función, ¿no? Un síntoma, un signo podría ser una señal de alerta. Esto es lo que quiero también señalar. La ansiedad es un grito. La ansiedad es lo que llamamos ansiedad, lo que el paciente llama ansiedad, lo que todos llamamos ansiedad es un grito, es una llamada de atención, es un grito de terror, de pánico, de miedo. Recordad siempre una recomendación, como siempre son recomendaciones, vosotros lo filtráis y le dais una vuelta, pero cuando el paciente viene a mi consulta diciéndome directamente de entrada tengo ansiedad, lo primero que intento es, después de escucharle, no en la primera, no así, en el primer momento, pero una de las cosas que intento hacer a corto plazo es vamos a hacer un juego, vamos a hacer un esfuerzo. Porque en lugar de ansiedad vamos a hablar de miedo. A ver qué te parece. Y las cosas cambian de forma inmediata. Porque hablar de ansiedad es un concepto tan abstracto en este momento, tan socialmente manipulado, tan conocido, que ha perdido todo su significado. Así que lo que también nosotros hemos aprendido es que todos nuestros pacientes que vienen con esa referencia de ansiedad simplemente están asustados, tienen miedo. Lo que ocurre es que nadie se atreve a decir miedo, cada vez menos en esta cultura, otra vez en esta sociedad tan individualista, tan basada en el rendimiento, lo de tener miedo es una emoción muy, muy, muy difícil, ¿no? Bueno, vamos a hacer el intento y vamos a cambiar, y en lugar de hablar de ansiedad vamos a hablar de miedo, ¿no? La presencia no sirve como confirmación de que la salud de alguien naturalmente se vea comprometida. La intolerancia a la frustración y la medicalización de la vida tiene mucho que ver con todo lo que tiene mucho que ver con la demanda de ansiedad. Ahora mismo prácticamente cualquiera que tiene dificultades para tolerar la frustración además que aparece cada día en cada momento de la vida, en una vida muy medicalizada, cualquiera, lo que reconoce y lo que transmite como esa sensación de insatisfacción. ¿De acuerdo? La ansiedad existe, el malestar existe, el sufrimiento existe. Lo que estoy discutiendo es que exista un trastorno mental que se refiere a eso. ¿Os dais cuenta de la diferencia? O sea, de ninguna manera estoy minimizando el malestar de mi paciente. Cuando el paciente viene a la consulta, tengo ansiedad y depresión. De ninguna manera se me ocurre pensar ni que me está engañando, o sea, ni que eso lo está simulando, ni estoy banalizando el sufrimiento. Estoy seguro de que está sufriendo. Lo que me parece es que no tiene una enfermedad mental. Hago mucho hincapié en el concepto de enfermedad mental. De ninguna manera los trastornos mentales son enfermedades del cerebro y la ansiedad mucho menos, ¿no? Entonces, que está sufriendo, no tengo ninguna duda, pero es muy importante que resignifiquemos, para empezar, el concepto de ansiedad, porque la ansiedad, sinceramente, no tiene tratamiento terapéutico. El mejor tratamiento, luego lo señalaré, el mejor tratamiento para la ansiedad, os lo digo de verdad, hacedme caso, es el Valium. Ese es el mejor tratamiento que hay para la ansiedad. 1 euro con 40 céntimos, un envase de 30 pastillas. No hay nada más barato, nada más fácil que eso. Antes del Valium que ha utilizado nuestro paciente, el tabaco, el alcohol, otro tipo de sustancias tóxicas, una novia tóxica, un novio tóxico también, una cuñada tóxica, ha utilizado lo que ha podido. Quiero decir, el sufrimiento existe. ¿Os dais cuenta de que quede claro eso? El sufrimiento lo estoy reconociendo.